María caminaba despacio por el camino de tierra, con el sol castigando su piel y el peso del mundo sobre sus hombros. En sus brazos sostenía a Diego, su hijo de apenas 4 años, que ya no lloraba. El llanto había dado lugar a un silencio demasiado cansado para un niño. Sus pies le dolían, la cabeza le daba vueltas y el corazón parecía más perdido que el propio camino. Nadie se detenía. Los coches pasaban levantando polvo. Algunos disminuían la velocidad por curiosidad, pero pronto seguían, como si ella fuera invisible. María era el retrato de la mujer que la sociedad aprende a ignorar. Madre soltera, pobre, sin rumbo, sin apoyo. Cada paso era una lucha contra la desesperación y la vergüenza. Ella no pedía limosna, no extendía la mano, solo seguía adelante, porque detenerse significaba derrumbarse. Dentro de ella, una pregunta martilleaba sin cesar. ¿Hasta cuándo voy a aguantar? Diego apretaba la blusa de su madre y murmuraba que tenía hambre. Aquello cortaba a María por dentro. Ella había prometido protegerlo del mundo, pero en aquel momento apenas podía protegerlos del propio destino. Perdida en aquel camino, María no imaginaba que alguien finalmente iba a verla. Mientras caminaba, el pasado venía a la superficie como una película cruel que no conseguía apagar. María recordaba el día en que creyó que tendría una familia. Confió, amó, soñó. El hombre que prometió quedarse fue el mismo que salió por la puerta sin mirar atrás cuando supo del embarazo. «Esto no es problema mío», fueron sus últimas palabras. Desde entonces todo fue lucha. Trabajó como empleada doméstica, vendedora, cuidadora, aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Muchas veces volvía a casa con el cuerpo exhausto y el alma vacía, pero siempre sonreía para Diego. Él no podía ver el dolor de su madre, pero las cuentas se acumulaban, el alquiler se atrasaba y las miradas de juicio eran constantes. «Madre soltera siempre da problemas», escuchó más de una vez. Aquella semana, la última puerta se había cerrado. La casa donde vivía fue vendida y tuvo que salir sin tener a dónde ir. Tomó poca ropa, al hijo en brazos y salió. No pidió ayuda por orgullo, pero también por miedo de escuchar otro no. Ahora, allí en aquel camino, María no estaba solo perdida físicamente, estaba perdida emocionalmente, cuestionando si aún existía esperanza. Rodrigo Sánchez conducía en silencio, como hacía todos los días. Director ejecutivo de una de las mayores empresas del país, estaba acostumbrado a controlarlo todo: números, personas, decisiones millonarias. Pero aquella tarde, algo escapó del control. Al borde del camino, vio a una mujer caminando con un niño en brazos. Algo en aquella escena lo hizo reducir la velocidad instintivamente. No era común que Rodrigo se detuviera. Él siempre tenía prisa, siempre tenía reuniones, vuelos, compromisos. Pero al mirar por el retrovisor, sintió un apretón extraño en el pecho. Mandó al conductor que se detuviera. Cuando la puerta se abrió, el viento levantó el polvo y reveló a María, asustada, protegiendo a su hijo como si el mundo entero fuera una amenaza. Rodrigo observó el cansancio en sus ojos, un cansancio que ningún dinero conocía. Se acercó despacio, sin querer asustarla. María retrocedió un paso. Estaba acostumbrada a miradas maliciosas o desprecio, pero aquel hombre era diferente. Vestía con elegancia, hablaba con calma y no parecía estar allí por curiosidad o piedad. «¿Está perdida?», preguntó él. María dudó antes de responder. En aquel instante, el destino de los dos comenzó a cambiar. María apretó a Diego contra su pecho antes de responder. La voz salió baja, casi quebrada. Dijo que sí, que estaba perdida, pero intentó minimizar la situación. No quería parecer débil. Rodrigo se dio cuenta. Había algo en la forma como ella escondía el dolor que lo desconcertaba. Él estaba acostumbrado a personas pidiendo favores, ventajas, dinero. María no pedía nada,
Rodrigo preguntó hacia dónde iba. María desvió la mirada. La verdad era demasiado dura para decir en voz alta. Ella no tenía destino. Dijo apenas que necesitaba llegar a la ciudad más cercana. Rodrigo ofreció llevarla. Hubo silencio. María desconfiaba. La vida le había enseñado que la ayuda casi siempre venía con un precio. Diego rompió el clima preguntando si el señor tenía pan. Aquello golpeó a Rodrigo como un puñetazo invisible. Él sonrió, tragando el nudo en la garganta y dijo que sí. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo no pensaba en negocios, ganancias o estatus. Pensaba en aquel niño hambriento y en aquella mujer intentando ser fuerte. María aceptó que la llevara con recelo. Al entrar en el coche, sintió el contraste brutal entre los mundos. Asientos de cuero, aire acondicionado, silencio confortable, todo lo que nunca fue hecho para personas como ella. Y Rodrigo se dio cuenta, aquella mujer llevaba una dignidad que ningún dinero compraba. Pocos minutos después, Rodrigo pidió al conductor que se detuviera en un restaurante sencillo al borde del camino. Dijo que necesitaban comer. María intentó rechazarlo. Dijo que no necesitaba, que se las arreglaría después. Rodrigo fue firme, pero gentil. Es solo comida. Aquello la desarmó. No había arrogancia en su voz, solo humanidad. Diego comió con una prisa triste de quien no sabía cuándo tendría otra comida. María intentaba contener las lágrimas. Rodrigo observaba en silencio, sintiendo algo que nunca sintió en cenas lujosas. Propósito, algo en aquella mujer lo intrigaba profundamente. No era belleza, no era lástima, era fuerza, una fuerza herida, pero viva. Rodrigo entonces hizo una invitación sencilla. Ofreció refugio por aquella noche. Dijo que tenía una casa cercana que no costaba nada. María se paralizó. Todo dentro de ella gritaba para no confiar, pero el cansancio venció al miedo. Ella aceptó, imponiendo una condición, solo una noche. Rodrigo aceptó sin discutir. Mientras se levantaban, él no sabía explicarlo, pero tenía certeza de una cosa. Aquella no era una ayuda común. Aquel encuentro no era casualidad. Algo mucho mayor estaba siendo construido allí, aunque ninguno de los dos aún tuviera el coraje de admitirlo. Mientras el coche avanzaba por el camino oscuro, Rodrigo permanecía en silencio, observando a María por el reflejo del retrovisor. Por fuera, él era el hombre que todos admiraban, respetado, temido, envidiado, pero por dentro cargaba un vacío que ningún contrato millonario llenaba. Hacía años que su vida era una secuencia de reuniones frías, relaciones superficiales y noches solitarias en casas demasiado grandes para un hombre solo. Lo que María no sabía era que Rodrigo había desistido del amor. Las mujeres que se acercaban a él querían el apellido, el estatus, el dinero, nunca al hombre, nunca la esencia. Él había aprendido a desconfiar de sonrisas fáciles y promesas bonitas. Por eso, aquella madre sencilla, sin pedir nada, sin saber quién era él, lo desarmaba completamente. Al verla protegiendo a Diego con tanta dedicación, Rodrigo sintió algo antiguo despertar, el deseo de construir algo real, algo que no pudiera ser comprado. Se acordaba de su propia infancia solitaria, criado por empleados sin afecto. Tal vez por eso aquella escena lo golpeaba tanto. Rodrigo tomó una decisión silenciosa. No revelaría quién era. Quería saber quién era María cuando no había dinero involucrado. Y en aquel momento entendió que aquel encuentro no era caridad, era destino acercándose despacio. La casa era grande, pero sorprendentemente sencilla, sin ostentación. María se extrañó. Esperaba lujo exagerado, pero encontró silencio y acogida. Diego se durmió rápido, alimentado y seguro. Por primera vez en días, María respiró sin miedo. En el sofá de la sala, ella intentó agradecer, pero las palabras fallaron.
Rodrigo sirvió té y se sentó frente a ella manteniendo distancia, respetando cada límite. El silencio entre los dos no era incómodo, estaba cargado de emociones no dichas. Poco a poco, María comenzó a hablar. Primero poco, después todo. Contó sobre el abandono, la vergüenza, las noches llorando, escondida para que su hijo no viera. Cuando se dio cuenta, estaba llorando abiertamente. Rodrigo no la interrumpió, solo escuchó. Aquella mujer no quería solución, quería ser vista. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía sin juicios. Rodrigo sintió el pecho apretado. Nunca alguien había confiado en él de aquella manera. Aquella noche, algo cambió. No hubo contacto ni promesas, solo dos almas cansadas reconociéndose. María durmió en paz. Rodrigo pasó la noche en vela, sabiendo que su vida jamás sería la misma después de aquella conversación. En la mañana siguiente, María despertó confusa, avergonzada, lista para irse. La realidad parecía demasiado pesada para continuar allí. Mientras arreglaba a Diego, Rodrigo entró en la sala con café en las manos. Su mirada era seria, decidida, diferente de la noche anterior. Él respiró profundo. No era impulsividad, era certeza. Se sentaron a la mesa. Rodrigo habló despacio, eligiendo cada palabra. Dijo que no podía ignorar lo que sentía, que aquella conexión no era común. María intentó sonreír, desviar la conversación. Estaba acostumbrada a que las ilusiones se rompieran demasiado rápido. Entonces él hizo lo impensable, miró directamente a sus ojos y preguntó con voz firme y sincera: «María, ¿quieres ser mi esposa?». El mundo se detuvo, el sonido desapareció. María sintió que el piso desaparecía. Aquello no tenía sentido. ¿Un hombre como él? ¿Una petición así? Su corazón se disparó, pero el miedo vino enseguida. Se levantó abruptamente, creyendo que estaba siendo humillada. ¿Esto es alguna broma cruel?, preguntó con la voz temblorosa. Rodrigo se levantó también, sin tocarla, solo repitiendo: «No, es lo más serio que he dicho en mi vida». María se alejó, sosteniendo a Diego con fuerza. Las heridas antiguas gritaban: el abandono, las promesas rotas, el desprecio. Todo volvía como una tormenta. Ella acusó a Rodrigo de jugar con sus sentimientos, de querer salvarla por lástima. Dijo que no necesitaba un héroe, solo respeto. Rodrigo escuchó en silencio. Cada palabra de ella dolía, pero él sabía que aquella reacción era protección. Cuando ella terminó, él reveló quién realmente era. Dijo su nombre completo, habló de la empresa, de la fortuna. María quedó aún más asustada. Para ella aquello solo hacía todo peor. «Entonces es eso, un rico jugando a ser Dios», dijo ella llorando. Rodrigo negó. Dijo que justamente por tenerlo todo, sabía cuán vacío era, que nunca había pedido a alguien en matrimonio, que no quería salvarla, sino caminar a su lado. María no creyó. Tomó sus cosas, decidió irse. Mientras caminaba hacia afuera de la casa, sentía el corazón partirse, una esperanza más aplastada. Juró nunca más confiar, pero Rodrigo no desistió. Él sabía que el amor verdadero no se prueba con palabras y estaba listo para probarlo con acciones. Rodrigo llevó a María y Diego hasta la ciudad sin insistir, sin presionar. Antes de dejarlos, entregó una tarjeta sencilla, sin título, sin cargo, solo un nombre y un número. Dijo que si algún día ella necesitaba ayuda, él estaría allí. María no respondió, solo salió intentando olvidar todo aquello. Los días pasaron. María intentó recomenzar sola, pero Rodrigo mantuvo distancia respetuosa, ayudando anónimamente. Una vacante de empleo justa, una casa sencilla para vivir, escuela para Diego, todo sin aparecer. María percibió aquello. No era control, era cuidado. Semanas después, ella llamó. Rodrigo atendió, como quien esperaba aquella llamada toda una vida.
Se encontraron nuevamente. Esta vez, María no pidió explicaciones, solo dijo que nunca nadie había hecho tanto sin pedir nada a cambio. Rodrigo repitió el pedido, ahora arrodillado, sin riqueza, sin poder, solo un hombre. María lloró, miró a su hijo, que sonrió. Entonces finalmente respondió, sí, quiero. En aquel momento no era un director ejecutivo millonario y una madre pobre. Eran dos historias rotas que decidieron reconstruirse juntas. Y el amor venció, donde el mundo solo veía imposibilidades.